Buenas, en este vídeo pretendo presentar una postura según la cual la responsabilidad moral no tendría por qué considerarse desaparecida al aceptar un determinismo fuerte. Es decir, considerar que en el mundo todo está determinado y el libre albedrío no es más que una ilusión. Habitualmente se acostumbra a pensar que el libre albedrío es lo que, además de permitirnos tener posibilidad real de elección, mantiene con sentido el actuar como si la responsabilidad existiese, y, en consecuencia, legitimar los juicios morales. Pues, si nadie tiene verdadera elección, si todo lo que hacemos no es por una elección libre entre alternativas, ¿cómo podemos decir que somos responsables de aquellas acciones que creemos haber elegido? ¿No debería esto impedirnos recriminar a alguien el habernos robado un lápiz, el matar a nuestra madre, o incluso apreciar a tu pareja porque te ha dado un detalle? Pues tu pareja no debería tener mérito en haberse acordado de que te gustaba tanto ese músico de nicho, no dependía de él. No debería pues tener mérito en regalarte una entrada para su nuevo concierto, como si pudiese no haberlo hecho. No felicitamos al sol ni a las nubes cuando el tiempo nos resulta agradable, meramente nos alegramos de la situación, pero no valoramos un inexistente esfuerzo del sol y las nubes para darnos ese hermoso día. ¿Por qué hacerlo pues con las personas o los demás seres vivos si los consideráramos tan determinados y faltos de libertad como las estrellas que nos rodean? Con la típica mentalidad que se asocia a los estoicos, que ahora están tan de moda, esto parece acrecentarse aún más. Un estoico procura no preocuparse de lo que no controla, pues se preocuparía sin remedio. Acepta las cartas que le vienen dadas y dedica su esfuerzo únicamente a controlar esas piezas sobre las que precisamente cree que puede afectar. Entonces, si resultase que realmente no tenemos ni ninguna pieza en el mundo, ni ningún factor, ni ningún tipo de elemento que podamos afectar mediante nuestra elección, ¿por qué no simplemente abandonar toda esperanza, toda culpa y todo rencor para dedicarse a no hacer nada como decisión racional? Para empezar, las esperanzas que la gente dice ver en un mundo con libre albedrío me parecen erróneas. Hablándole ahora a la gente que realmente cree que la existencia del libre albedrío, o al menos algo distinto a un determinismo fuerte, puede salvar su limitado y endeble concepto de responsabilidad. Decís que si no tienes elección no puedes tener responsabilidad sobre tus acciones. No obstante, realmente, ¿cuál es la alternativa? Es decir, si tus acciones no se dan por algo, y ese algo hace que la acción sea A en lugar de B, ¿por qué más se puede dar? Cuando yo decido comer una fresa en lugar de un trozo de chocolate, después de una no larga pero consciente reflexión sobre los potenciales beneficios de cada opción, realmente creo que si me preguntases por qué lo he hecho, te diría un motivo concreto, o varios. No creo que nadie piense, abro comillas, nada me provoca esta decisión, ha sido totalmente libre, cierro comillas. Vale, algunos podrían recriminarme ahora que esa decisión sí pudo estar condicionada por algo y esa condición puede ser una respuesta adecuada a la pregunta de ¿por qué escogiste la fresa en lugar de un trozo de chocolate? No obstante, la parte que no estaba condicionada de esa elección, ¿por qué se daría como se supone que se da? A lo que voy es que si algo no está determinado, no puede ser más que porque hay algún tipo de aleatoriedad, aunque sea un sistema trucado como de distintas probabilidades. Entonces, entendiendo que en el fondo cualquier alternativa a un determinismo fuerte lo que hace es meter aleatoriedad en la cosmovisión, ¿esa aleatoriedad nos hace responsables de absolutamente algo realmente? Supongamos que tú eres esa pareja del ejemplo de hace un rato. Te has acordado de que a tu novia o novio le gusta X banda de música y decides darle un bonito detalle regalándole una entrada para su próximo concierto. Si no estabas determinado a acordarte, según lo cual, de ser así, siguiendo esta línea de pensamiento, no deberías merecer ni un gracias, quiere decir que te has acordado aleatoriamente. Si te acordaste aleatoriamente, ¿por qué debería ser apreciado? Se dio de la misma forma que se podía no haber dado. No se dio porque tu amor o aprecio te determinara a ello, sino porque, mira, así fueron las cosas, pero podrían no haber sido así. Porque sí, ¿qué potra la vuestra? Se podría decir que habría más posibilidades de acordarse debido a ese amor y aprecio que si no tuvieses ese amor y aprecio, de tal forma que toda esta bonita acción tenía números de darse, que como eres libre podría no haberse dado, y precisamente por eso se valora. Pero realmente no tiene sentido. Si pudo no haberse dado en esas mismas circunstancias, quiere decir, de nuevo, que esa diferencia es producto de lo aleatorio. Así que, por más que se defendiese la existencia de distintas probabilidades de potencialidad en torno a hacer o no las cosas, en el fondo lo que estamos apreciando moral y sentimentalmente de toda esta situación tiene más que ver con lo que lo determina o inclina a ello que con lo que hace que pudiese no haberlo hecho. Debido a todo esto, ser libres en el fondo no nos lleva racionalmente a poder considerar más pertinente la existencia de la responsabilidad. Ahora vamos a el por qué no hace falta que nos despidamos de la responsabilidad,
por qué tiene sentido considerar tal factor tanto en un mundo con determinismo fuerte, en el que típicamente resulta más peculiar defender esto, como en cualquier mundo con cierta pizca de determinación, mas no en uno totalmente libre. Antes que nada, debo aclarar que dependiendo qué definición o cómo entendamos el concepto de responsabilidad, si queremos ser estrictos, quizás, y solo quizás, sí se podría afirmar que es un concepto irreal, en el sentido que no tiene sentido aplicarlo y considerarlo en la práctica. No obstante, creo que, en el peor de los casos, mi propuesta de cómo aquello que entiendo como responsabilidad sí puede perdurar en el determinismo puede al menos considerarse como una especie de equivalente suficiente de esa responsabilidad que, por definición, consideraríamos incompatible con la realidad más allá de la imaginación. Según la RAE, por ejemplo, responsabilidad tiene distintas acepciones. Una de las definiciones que da es capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Obviamente, si pones la condición de que sea libremente, no puede darse en un mundo determinista, a menos claro que la palabra libremente no la estemos usando en el mismo sentido que decimos que no existe libertad en el mundo. Así pues, se podría hacer contorsionismo lingüístico para encaber este concepto en cualquier determinismo, pero ese no es el punto a lo que voy con este vídeo. Además, la RAE no suele resultar una buena referencia para tratar conceptos a este nivel. Creo que una definición algo más interesante en este caso de responsabilidad podría ser, aunque en el transcurso de este vídeo iré moldeando la definición en cuestión, abro comillas, cargo moral hacia alguien sobre una acción de la que ha sido partícipe y o causa que a la vez afecte a algún sujeto. Cierro comillas. Si Marta roba una manzana, sería responsable de ello, pues ha sido parte de la causa, y en tanto que esta acción afecta al menos a algún sujeto, por ejemplo a la persona propietaria de la manzana robada, esta acción tiene peso moral. Bien, ahora he dado una definición que puede abarcar todos los casos en los que antes considerábamos que tenía sentido considerar a alguien responsable. Aún así, cierto es que esta definición por sí sola no solventa el dilema. Para empezar, abarca más de lo que normalmente consideraríamos a alguien responsable moral. Por ejemplo, consideraría responsable moral de un homicidio a alguien que, siendo controlado por un robot en el cerebro, matara a una persona, pues el humano controlado habría formado parte de la causa del homicidio a la vez que afectado a un sujeto. Y además, incluso de dar con una definición que pueda abarcar todos y solamente los casos en los que típicamente consideraríamos a alguien responsable, no supondría directamente un motivo para usar el término. Paso por paso, en un mundo totalmente determinista no existiría, como ya hemos comentado, una libertad que nos capacitara a poder no haber hecho algo que hicimos. Aún así hay elementos que realmente no cambian tanto respecto a un supuesto mundo con esa libertad. Si Marta robó una manzana, hubiese estado o no determinada a ello, cierto es que la ha robado. Ella ha vigilado que nadie la viese meter su mano en la cesta de manzanas de una tienda, y después ha estado en su voluntad, pese a los contras no deseados que esta opción pueda conllevar, robar esa manzana. Aun si toda esta situación estaba determinada a ocurrir y nadie ni nada podría haberla impedido, sigue habiendo elementos esenciales que participan de esta situación que a muchos les harían considerar moralmente condenable el acto de Marta, como son su voluntad y su elección. Decir que la voluntad de Marta estaba determinada no implica decir que no tiene voluntad. Marta realmente quiso robar esa manzana, probablemente incluso lo reflexionó, pero la cosa no queda ahí. Marta no solamente pensó quiero robar una manzana, como quien dice ojalá ella me ame, pero ni siquiera se atreve a hablarle o dirigirle la mirada, sino que usó esa voluntad para llevar a cabo un intento fructífero de conseguirlo. Y aunque el mundo sea determinado y Marta solamente podía robar esa manzana, y aunque solo podía haberlo intentado y no evitado, y aunque su intento solo podía haber sido fructífero, fue ella, con su voluntad, lo que lo provocó, lo cual es esencialmente lo que nos haría querer condenar la acción en un supuesto mundo con libertad. Pues si Marta simplemente hubiese pasado por ahí y una manzana de la cesta de la tienda casualmente se hubiese caído en su bolsillo y Marta se fuera tan tranquila a su casa sin ser consciente de la fruta que lleva encima, posiblemente pensaríamos que no es responsable moral de haberla robado. A lo sumo diríamos que lo podría ser por despistada o imprudente, en caso que hubiese hecho algo sin voluntad de robar que hubiese facilitado que esa manzana cayese en su bolsillo o similar. Y ahora podemos avanzar y tratar la despistadez y la imprudencia. De nuevo, son dos términos que siguen teniendo su lugar en un mundo totalmente determinista. Si despistado es aquel que no se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor, eso es algo que seguiría ocurriendo aunque estuviesen determinados a ser despistados. Cierto que alguien ciego parecería entonces inevitablemente más despistado,
y ya ni hablar de alguien en estado vegetal. Para diferenciar un verdadero despistado de alguien con este tipo concreto de imposibilidad de darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor, podemos simplemente aclarar que, para considerar a alguien despistado, tiene que haber una imprudencia en esos despistes. Un ciego no es imprudente por no ver, no ve aunque pueda desearlo o haber intentado ver. No obstante, Marta, robando una manzana sin querer y no darse cuenta hasta 3 horas de andar después al llegar a su casa por despiste, hay, o puede que hubiera, cierta imprudencia al no haber querido preocuparse de enterarse qué ocurre a su alrededor. Pues si hubiese querido preocuparse, lo hubiese hecho, y de nuevo, aunque no podía haber deseado preocuparse por no despistarse, pues estaba determinada a ello, eso no quita que parece ser una persona bastante despistada que no posee voluntad de remediarlo, no al menos durante ese despiste. Por lo que esta diferencia entre posibles despistados sí nos permite reconocer que uno puede ser que tenga cierta carga de responsabilidad moral, obviamente no la misma que tenía Marta en el caso que hubiese robado por voluntad. Incluso podríamos considerar cierto límite de hasta dónde los despistados por falta de voluntad son condenables moralmente, pero este ya sería entrar en el sentido de que la moral sea una u otra, no discutir sobre si uno de sus pilares, la responsabilidad, tiene o no sentido en un determinismo fuerte. ¿Qué sería entonces la imprudencia? En cuanto a considerar una acción o pensamiento prudente o imprudente, puede ser que sea algo bastante subjetivo. No obstante, las bases sobre las que esa opinión subjetiva suele darse sí creo que se mantienen, en cierta forma, objetivas en un mundo determinista. Si Marta, con su manzana, decide, una vez en su casa, cocinarla en el horno y después de cocinar un rato la manzana decide ir a sacarla del horno con las manos al descubierto, sin ningún tipo de trapo ni nada, y se quema la mano en el proceso, diríamos que Marta ha sido imprudente. Si le preguntásemos a Marta antes de abrir el horno si cree que puede quemarse fácilmente si agarrase algo recién salido del horno con la mano vacía, posiblemente Marta hubiese dicho que sí. No obstante, no lo pensó al ir a agarrar su manzana cocinada, o quizás lo pensó y no le dio el valor que consideraríamos pertinente, en base al conocimiento de la realidad y predicción de futuro, que poseyéramos en ese momento, pues no es como si pudiésemos haberlo evitado. Entonces, de todo esto, se puede deducir que la imprudencia que se podría considerar condenable moralmente es básicamente un tipo concreto de estupidez, que por más que esté determinada, sigue estando presente y sigue pudiéndose relacionar con la responsabilidad, aunque cómo se relacione dependerá de la moral concreta que estemos defendiendo. La voluntad, la estupidez, la imprudencia, lo despistado, no son cosas que deban abandonarse por el hecho de aceptar que el mundo es totalmente determinista. Lo determinado no destruye la responsabilidad moral, la aleatoriedad total sí lo hace. O quizás la falta de mente o conciencia también puede hacerlo, puesto que imposibilitaría la existencia de los elementos de los que depende la responsabilidad. Si un robot humanoide, muy similar a Marta, que además no haya sido creado por nadie, roba una manzana en las mismas situaciones que los ejemplos de Marta, ese robot, quizás, no sería responsable moral de un robo, en tanto que entendiéramos que ese robot no tiene mente de forma similar a la humana y esto podría suponer una diferencia sustancial. Por otro lado, todos los seres vivos que sí pueden mostrar esas características de las que he hablado que depende la responsabilidad, tiene todo el sentido del mundo considerarlos sujetos con posible carga moral de responsabilidad. Ahora bien, ¿por qué mantener este concepto de responsabilidad moral si, por más que exista voluntad, imprudencia y compañía, nuestro desprecio hacia lo supuestamente inmoral no cambiaría nada? Pues porque de hecho sí lo hace, en cierto sentido. Si un asesino es encarcelado cuando se descubre que hizo un delito, es decir, se descubre que es el responsable, entendiendo que está bien vigilado y gestionado dentro de la cárcel, supongamos por ejemplo que es cadena perpetua, no va a asesinar a nadie más, mientras que si no condenásemos moralmente los asesinatos, no lo condenaríamos tampoco penalmente, y el asesino de este ejemplo mataría y haría daño a más gente. La postura de que, como está determinado, no tiene sentido preocuparse o, al menos, condenarlo moralmente, me parece ahora mismo una estupidez, aun si quien tiene esta postura está determinado a ella. Pues el despreocupado que no condena por su puesta en practicidad realmente desconoce las consecuencias de sus actos, o al menos de todas las causas presentes, lo cual hace que el futuro se le presente en su mente como incierto, y sigue teniendo deseos y voluntades que no sabe si van a satisfacerse.
Pero Tora, si lo condenásemos moralmente en un mundo determinista, no es porque esté bien o tenga sentido racional, sino porque estamos determinados a ello. Esto es cierto solo en parte. Sí, estaríamos determinados a ello, no podríamos no haberlo condenado, de la misma forma que el asesino no pudo no haber asesinado. Pero parte de lo que nos ha determinado a condenarle puede ser precisamente que eso que condenamos esté mal, o sea, quizás racional condenarlo. No podemos hacer nada para cambiar lo determinado del mundo, pero a la vez todo lo que hagamos y hacemos provoca cosas determinadas, y a la vez tenemos voluntades, sensaciones y sentimientos. No nos gusta que alguien asesine, o al menos no según el motivo. Y no sabemos qué hará ese asesino después de ya haber matado a una persona. Por ello, tiene sentido racional que lo condenemos, si lo consideramos moralmente malo. Entender este vídeo, suponiendo que sea acertado lo que aquí expongo, no hará un cambio. No hará que alguien que pudiese haber acabado como un amoral sin valores por creer en el determinismo fuerte pase a compatibilizar cierta moral con su visión determinista, pues no hubiese tenido opción real. Pero quizás este vídeo sí forma parte de aquello que determina a alguien a no ser completamente amoral. Y si realmente creo que lo expuesto aquí es cierto y que estaba determinado a expresarlo y comunicarlo, puedo alegrarme de que haya tenido la suerte, aunque esté determinado a ello, de poder poner mis ideas en orden para contarlo según mi voluntad, y de que alguien pueda verse influenciado por lo que aquí expongo, en caso que esa influencia la considere buena. Y eso sería todo por ahora.